Bueno, buenas noches para todos. Bueno, como ya lo dijo Betina, Diego Arroyo, pertenezco a la empresa Forrateca Argentina. Le hago una pequeña introducción de la empresa para que un poco la conozcan. Es una empresa argentina, hace 15 años que está en el mercado, siempre se dedicó al tema forrajera y fue incursionando a través de los años en incorporando siempre semillas para forraje. También se metió en el tema de maíz, incorporando maíces para silaje, después maíces para granos también, y también haciendo maíces específicos, maíces BMR para silaje. Hace un par de años, Forrateca Argentina entra dentro de la órbita del grupo Don Mario, así que pertenecemos también a la empresa Don Mario, al grupo Don Mario. Un poco, ya arrancando un poquito con la charla, yo lo que queríamos comentarles un poco también por pedido de Betina y de un poco conociendo un poco todo el ambiente de acá de la zona, toda la parte. Yo soy de Esperanza, así que conozco bastante toda la zona acá y sé un poquito de los problemas climáticos y todas las inclemencias que hemos tenido durante ya no este año únicamente, sino varios años que nos viene castigando. Entonces quería un poquito charlar con ustedes y ver a ver qué podemos hacer ante todo esto y también un poco repensar todo el programa forrajero. Creo que todos acá o son tamberos o ganaderos, así que estamos todos en el mismo tema. Entonces un poco le puse este título a la charla porque ¿por dónde empezamos? Situándonos en esta época, ¿por dónde empezamos? Y desde ya que no hay una solución mágica ni una receta para todo esto. Creo que todos vamos tratando de ver un poco qué es lo que están haciendo los demás para ver si lo podemos incorporar dentro de nuestro sistema. Entonces un poquito para dar una introducción vamos a un poco unas reconsideraciones generales sobre las siembras. Acá vamos a hacer unas consideraciones generales tanto para pastura como para verdeos, para un poco recordar un poco y hacer un poco de insistencia sobre algunos aspectos que son buenos para la siembra. Un poco también de consociaciones aptas para la zona, porque también lo que estuvimos viendo que a través de todas estas inclemencias un poco resurgió todo el tema del aprovechamiento y un poco traer un poco todo lo que se hacía antes de un poco de pasturas consociadas. La fertilización, que sigue siendo un punto muy importante dentro de todo lo que son las pasturas y los verdeos, y en los sistemas de pastoreos para ver un poco cómo estamos con ese tema también. Bueno, acá, como yo les decía hoy, es una pequeña introducción. Nosotros somos productores de carne y de leche. Base, lo más barato que tenemos es forraje. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Lo más barato del forraje y podemos siempre hacer una suplementación con grano o pero siempre lo más barato del forraje. ¿De qué va a depender todo esto? El forraje. Nosotros podemos hacer pasturas y verdeos. Se habla de pasturas y verdeos que pueden ser polifíticas y monofíticas según la cantidad de especies que uno quiere incorporar dentro de las pasturas y los verdeos. Pero también tenemos que tener en cuenta el clima, temperatura, lluvia, en qué momento estamos, y el suelo, qué tipo de suelo tenemos también. Si son suelos altos, son suelos bien drenados, tenemos bajos, suelos manchados, un poquito todo eso nos va a determinar un poco la variabilidad geográfica y temporal de la duración de las pasturas y los verdeos. Por más de que los verdeos duren un año, si viene un año medio complicado, te van a durar 6 meses, o te pueden durar un poco más, o te pueden durar 5, o si viene una lluvia grande se pierde. Vamos a hablar sobre la producción de forraje, que es lo que a nosotros nos importa. Se ve poco ahí, me parece. Nosotros siempre en la producción tenemos una producción potencial. Nosotros decimos, bueno, vamos a sembrar tanta hectárea para producir esta cantidad de forraje.
pero después de lo que nosotros pensamos siempre tenemos un poquito menos. Y después lo que utiliza el animal es otro poquito menos. Y después tenemos la respuesta animal, que si siempre acaba de haber una eficiencia de uso entre lo que utiliza el animal y la producción que nosotros tenemos. Y eso va a estar determinado también un poco por la intensidad, la carga animal y un poco y la confección de reservas. Yo le voy a dar un pantallazo para ir metiéndonos después de a poquito en otros temas más importantes. Hoy, situándonos temporalmente, como les decía, en el mes de marzo, ¿cómo estamos? Hoy, ¿qué tenemos en lo que es respecto a las pasturas? Hoy, esto acá, me parece que son pocos los que pueden llegar a tener este tipo de pasturas. ¿Cómo estamos con eso? ¿Es así? Son pocos los que podemos llegar a tener comiendo buenas alfalfas. Más que nada, lo que hoy tenemos, inclusive las camas de siembra, hoy para tener una buena cama de siembra, con todo este temporal es bastante difícil. Hoy me parece que más que nada estamos en esta situación. Los lotes de maíz que están ensullados porque con toda la carga de agua que hubo los agroquímicos no fueron tan eficientes, entonces salimos de lotes de rastrojo de maíz de cosecha que están súper sucios, los lotes que se hicieron silo también están sucios, las pasturas de alfalfa allá que se empiezan a manchar por todos lados y empiezan a ganar la gramilla. Ahí la foto de arriba no se ve, pero también es un rastrojo de maíz que está súper sucio, y bueno, y lotes también encharcados, que hay muchos. Acá también tenemos lotes encharcados, mucho pasto barabal, un poco bastante complicado toda la zona. Y ahí es un lote de abajo, en la foto que está acá abajo, es una foto que esa la saqué ayer justamente porque pasé por un productor y estaba queriendo sembrar avena, lo había secado el maíz, el rastrojo de maíz lo había secado, pero hacía 5 metros y se le empachaba la máquina. Entonces, las condiciones no son buenas, tenemos que tener cuidado con eso. A raíz de eso, yo lo que le quería plantear es un poco qué estamos necesitando para todo esto. Y más que nada es para conversarlo entre todos, así que cualquiera que quiera interrumpir, charlamos tranquilos. Nosotros necesitamos tener un asesoramiento técnico, una planificación de una rotación forrajera, no una rotación forrajera simple, sino una planificación, porque nosotros hablamos de una rotación forrajera. Por ejemplo, un caso, alfalfa de 1 año, de 2, de 3 años, y después salimos un maíz, una moa y volvemos. Eso es una rotación normal que uno conoce. Pero ¿qué pasa? Alfalfa de 1 año tenemos, de 2 ya poco, de 3 cada vez menos. Y bueno, entonces empezamos a tener que planificar distinto todo. Planificación, siembras por ambiente, tenemos que tratar de ver a ver cómo podemos solucionar ese tema. Y bueno, después también necesitamos un presupuesto financiero, que un poco nos tienen que ayudar también, porque si no, no podemos hacer nada. Y con respecto al presupuesto financiero, uno planifica todo, pero bueno, yo lo puse a modo de comentario también, que no tenemos que contar las cosas antes de que nos pasen, porque uno planifica y sin embargo pasan situaciones donde después perdemos todo. Pasó ahora con la cosecha de maíz también, con la soja el año pasado. Para poder hacer, yo me voy a meter dentro más de una planificación forrajera, entonces parándonos ahora, como yo decía, a la primera quincena de marzo, tenemos que diagnosticar la situación que tenemos. Ese diagnóstico de la situación un poco son las fotos que yo les pasé anteriormente. ¿Qué tipo de lotes tenemos? ¿Cómo los tenemos? ¿En qué condiciones están? Tenemos que salir al campo y conocerlo bien, junto con el ingeniero agrónomo que se tiene que bajar de la camioneta. Después tenemos que tener una propuesta y unos planes de mejoramiento, porque tenemos el diagnóstico de la situación, pero después tenemos que hacer una serie de propuestas que entrarían dentro de la planificación forrajera, porque tenemos que saber que, bueno, sembramos las pasturas, sembramos las praderas, bueno, tenemos que tener reservas,
tenemos que hacer silo, tenemos que hacer rollo. ¿Por qué? Porque si tenemos algún problema, podemos zafar con eso. Y después tenemos que ir evaluando si todas esas propuestas sirven o no sirven. Como yo le decía, si nos paramos ahora, yo puse los 3 meses, marzo, abril y mayo, que es más o menos la fecha que estamos acá, que podemos llegar a hacer algo de siembra. ¿Qué podemos hacer ahora con respecto a la siembra? Podemos sembrar alfalfa en los lotes altos. Alguno va a tener algún lote alto que se puede sembrar alfalfas. En algún lote alto también podemos sembrar verdeos. Y en algún otro lote que sea de mediana calidad podemos hacer una consociada yo le puse ahí alfalfa más gramíneas, pero pueden ser también otro tipo de tréboles con gramíneas. Tréboles, trébol rojo, trébol blanco, puede ser algo de trébol persa también, balanza, hay unas cuantas alternativas. La alternativa para los lotes bajos también pueden ser algún lotus, hay algunas alternativas de trabajo y que tienen buena producción, más que nada para cuando tenemos condiciones de clima que no nos acompañan. Como hablamos de la siembra, nosotros también hablamos de la eficiencia de la implantación. ¿De qué va a depender todo esto? Las plantas logradas que nosotros tenemos, que vemos cuando nacen, sobre las semillas que nosotros ponemos en el suelo. Y ahí tenemos un montón de factores que nos ayudan a tener una buena eficiencia de implantación. La temperatura del suelo, las lluvias, la cama de siembra, que es una cama de siembra buena, la sembradora, que no todas las sembradoras están bien acomodaditas como para sembrar una buena alfalfa o una buena pastura. Las enfermedades que hay en el suelo, porque con los suelos húmedos como tenemos ahora, si salimos de rastrojos de soja un poquito más adelante, los hongos van a estar presentes y si sembramos una pastura de alfalfa con toda la cobertura de soja, va a ser un desastre. Las malezas, que las malezas vienen acompañándonos todo el verano y hay que hacer unos buenos tratamientos con herbicidas preemergentes y postemergentes seguramente también va a haber que hacer. Y con respecto a plagas, también hay que ver un poco todo lo que es hacer una pequeña observación de suelo para ver si hay gusanos alambre, complejo todo de lo que son gusanos del suelo, que eso nos va a marcar lo que es la eficiencia de implantación, porque nosotros ponemos plantitas y después se la van a comer los bichos. Y logrando todo eso, podemos llegar a tener una buena eficiencia de implantación. Le digo todo esto ¿por qué? Porque por ahí hacemos hincapié en comprar una semilla de un precio inferior porque decimos, bueno, no vamos a gastar en semilla, pero por ahí después no estamos viendo todos los otros gastos que están tapados que nos incurren en una mala siembra, en una mala implantación. Recomendaciones un poco para la implantación. Ya todos conocemos, estoy haciendo un poco reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Cosas básicas vamos a ir nombrando y ustedes me van diciendo si necesitan ver algo más o tocar algún punto distinto. Cultivos antecesores para pasturas. Todo lo que vamos a ver ahora va de la mano. Pasturas, verdeos, pasturas consociadas, lotes puros, para todo más o menos lo mismo. En el caso de las alfalfa, alfalfa sobre alfalfa es muy difícil, no se hace, las raíces son aleropáticas, no brotan las semillas. ¿Qué pasa? Hay algunas situaciones donde se puede hacer un tipo de siembras de pastura de alfalfa sobre alfalfa. En el caso que, por ejemplo, como hoy había una foto, que aparecen esos lotes que se manchan por la mitad, que quedan los canalones o que está el potrero que se puede pulverizar una parte, se puede usar un graminicida, por ahí, por eso le digo yo que hay que ver todos los lotes. Se puede hacer una intersiembra de alfalfa, pero en un lote, en un pedazo que no tenga más plantas de alfalfa. Si queremos intercalar alfalfa sobre un lote que tiene desparramadas alfalfa en el lote, no va a salir. Siempre los mejores rastrojos no tienen volumen, o sea,
Un maíz de silo puede ser, es un barbecho muy cortito. La moa, sabemos que anda muy bien. Cultivo para silaje, bueno, ya lo dije. Después lo vamos a ir viendo más adelante. Todos los cultivos se adaptan a la siembra directa y a la siembra convencional. No hay que patear uno para poner otro. O sea, hay que buscar las alternativas de producción en cada situación y la alternativa de siembra. Hay algunas veces que nos va a convenir hacer una siembra convencional y otras veces que no, que por la necesidad y el apuro que nosotros tenemos vamos a necesitar hacer una siembra un poco más rápida, pulverización y siembra, vamos a tener que ir viendo todos esos detalles. Esto es fundamental. Antes de empezar a sembrar, tener el lote limpio. O en su peor de los casos seco, con la maleza seca aunque sea. Acá le puse una aplicación de herbicidas, Flumetsulan, que él preside, o algún otro que también, que era el clásico, algún clorimurón o cualquier cosa que se pueda usar. Hay muchos, en el paquete de agroquímico hay muchos que se pueden usar, que andan muy bien todos. Y acá también vamos a tocar también este tema, que es la regulación de la profundidad de la siembra, que por ahí tiramos bastantes kilos de semilla, pero se nos va muy abajo, las máquinas no están preparadas para pasturas y cuando nos dimos cuenta nos nació la mitad o menos. Acá, siguiendo un poco con la selección del lote a sembrar, el que tiene tiempo puede salir de un cereal de invierno y dejarlo para sembrar ahora en marzo una alfalfa en un lote alto. Ese se denomina como si fuera un barbecho largo. Tiene buen rastrojo porque todavía tiene buen rastrojo, pero el rastrojo está bastante descompuesto y se puede sembrar bien, tanto con siembra directa o convencional. El maíz para silaje, eso se denomina como un barbecho corto, prácticamente no queda rastrojo, no es el caso de este año, porque malezas hay muchas, y se puede sembrar en siembra directa tranquilamente. La moa, que muchos hacen rollos y después lo dejan para hacer alguna siembra, también es un barbecho de tipo corto, se adapta muy bien a lo que es siembra directa. Y en el caso de la soja, siempre hay que ver el tema de la soja, porque al quedar mucha hoja en el suelo, eso tiene mucha contaminación con hongos. Y después tenemos el problema que por ahí la plantita de la soja nace y se muere. Lo que conviene ahí es ver alguna posibilidad. Sé que es complicado, es costoso, pero tratar de hacer algunos rollos del rastrojo de la soja. Total, después algún animal se lo va a comer. Eso con respecto a la elección del lote. En el caso de que uno haga una siembra, tanto si sea siembra directa como convencional, tenemos que volver a hacer las cosas con tiempo. Porque las cosas que se hacen rápido, o sea, no se alcanza a secar el pasto y ya queremos sembrar arriba, siempre termina mal. Por más de que sea convencional o sea directa, tenemos que tener los tiempos de descanso. Quemar el lote con anticipación, ver si rebrota algo, poderlo quemar de nuevo. Si es convencional, preparar bien la cama de siembra. Son cosas básicas, pero son las cosas básicas las que por ahí tampoco se hacen en el campo. Siempre cuando tenemos, en un caso de convencional, que hay muchos que están queriendo volver en los lotes, aunque sea de alfalfas, cuando empiezan a sembrar, haciendo en forma convencional, tratar de que sea un suelo bien refinado y que sea firme para que la semilla, cuando pasa la máquina, quede bien afirmada contra el suelo. Justamente por eso le quería mostrar esta diapositiva, que estos también son ensayos que se hacen, son ensayos viejísimos, son del 2003, y fíjense que cómo pierde germinación ahí a medida que se va metiendo la semillita más abajo. La semilla de alfalfa, cuando ya pasa los 2 centímetros, nace muy poquito. Entonces, más vale que quede afuera, cuando uno ve semilla afuera, tiene que estar bien sembrada. Si no ve nada, es porque la alfalfa se fue abajo y nace menos de la mitad. Entonces, estamos ahorrando por un lado, queremos ahorrar un poco en la semilla,
que sembraron una semilla barata, ponemos 15 kilos de semilla barata, nos nacieron los 7 kilos porque sembramos abajo y podremos sembrar una alfalfa de mejor calidad, con mejor sanidad, y lo único que teníamos que hacer era levantar 2 puntos más la máquina. Si ustedes tienen en cuenta la producción de 1 o 2 rollos más por hectárea, un rollo más por hectárea, medio rollo más por hectárea, al tener más plantas por metro cuadrado, se dan cuenta que la semilla se paga sola. Y este es un error muy común. Yo estoy acá en Esperanza, como les decía, y recorro muchos, hago la parte de consultas técnicas y de reclamos. Y tengo muchos reclamos en el momento de la siembra, y la mayoría de los reclamos, que después la gente lo entiende, es porque la máquina se le fue la semilla abajo, no nace nada. ¿Qué pasa? Alcanza a brotar y se muere, pero la semilla de alfalfa es bastante delicada en ese tema. Con respecto a lo que es fertilidad del lote, bueno, de más está decirlo que si se puede hacer un análisis de suelo, tendremos que hacerlo aunque sea una vez, como para decir, bueno, ¿por dónde estamos parados? No sé, después determinaremos en el análisis cuánto tiene, pero tenemos que hacer, aunque sea un muestreo, para saber a dónde estamos parados y decir, bueno, ¿qué fertilizante necesitamos? ¿Qué podemos hacer? Si necesitamos calcio, si necesitamos fósforo, ¿qué necesitamos? ¿Por qué hacer esto? Porque en la fertilización nosotros tenemos elementos limitantes. Estas diapositivas son muy comunes, así que la deben haber visto en alguna otra charla. Por ahí nosotros queremos hacer, siempre queriendo innovar, porque el productor agropecuario siempre está innovando y siempre firma cualquier tecnología que aparece y la trata de tomar. Hablamos de fertilizantes de microelementos por ahí, que queremos hacer alguna pulverización con microelementos, pero nos estamos olvidando que por ahí nos está faltando fósforo o nos está faltando calcio. Y si vamos a hacer la aplicación esa completamente innecesaria si nos está faltando lo otro. O sea que siempre tenemos que hacer, por lo menos para tener una base de qué elementos es el limitante que nos está faltando para que la alfalfa produzca, y después sí poder aplicar los otros fertilizantes. Bueno, esto es lo que estaba hablando, que hay que ver qué elemento es el que está limitando la producción de la alfalfa. Puede ser algún elemento, puede ser el pH también. Este es el método del semáforo del INTA, que bueno, es básico para leer cualquier análisis de suelo, están todos los elementos, y bueno, con la adecuada asistencia de un técnico se puede leer y puede determinarse qué elemento está faltando como para poder hacer una buena fertilización y no gastar plata en cualquier cosa. Esto le quería mostrar porque es muy importante con respecto al pH que le estaba comentando recién. La alfalfa es un cultivo que es muy delicado al pH, entonces ahí está la comparación en la producción de los cultivos. Ese es el potencial de producción lo que está en el medio, y ahí puse como para que ustedes vean lo que es alfalfa, maíz y soja. Con los pH que nosotros tenemos acá, que están entre 5 y 6,5, fíjense cómo baja la producción de lo que es alfalfa. Y uno puede decir en un lote, che, pero mirá la soja que tengo acá, y uno va a sembrar alfalfa y no le produce como si fuera la soja, por más de que sean leguminosas. Pero ¿qué pasa? La alfalfa es mucho más ineficiente cuando hay pH bajos. El pH óptimo, bueno, ahí lo está marcando, pero es alrededor de 6,5, 7, que eso cuando tiene el pH óptimo para la mayor producción de alfalfa. En los lotes que nosotros tenemos acá en la zona, tenemos que estar entre 5, 7, 6, y por eso también es que por ahí uno dice, che, esta alfalfa no se expresa, y uno por ahí le hace una dolomita, un calcio, y por ahí cambia de un momento a otro, y bueno, también ese es el problema que hay. Como yo le decía, tenemos que tener en cuenta siempre lo que es el control de las malezas y los insectos. Tenemos una batería bastante importante de productos para poder controlar todo esto, por más de que salga en la alfalfa RR, ¿no?
Ahí no voy a hacer hincapié en cada uno de los productos, pero bueno, la batería de productos están. El control de insectos, también lo que yo le decía hoy, trabajar siempre con lo que es semilla curada para prevenir también el ataque en los primeros estadios. Siempre lo que tenemos problemas son y los pulgones en los primeros estadios. Siempre tratar de trabajar con semillas certificadas. Ahí le puse los valores que deberíamos tener en cuanto a poderes germinativos, que son los que permite el INASE para poder comercializar la semilla. Tanto que son las gramíneas como los tréboles y la alfalfa. Y la pureza que deberían tener. Digo deberían porque hay mucha diferencia entre las distintas empresas. Bueno, acá un poquito ya entrando más en detalle, eso es lo que yo le quería mostrar un poquito sobre la base de lo que nosotros deberíamos tener para realizar una buena siembra. No sé si alguno tiene alguna duda hasta acá. Vamos, más o menos, son todas cosas que uno ya las conoce, pero quería refrescarlas para decir, bueno, y que un poco veamos a ver si estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal. Ustedes cualquier cosa me van cortando. Acá lo que le quería mostrar, que esto también en cuanto, haciendo hincapié a lo que es una planificación forrajera y tener una idea de lo que es una rotación, nosotros tenemos verdeos de invierno, ya todos conocen lo que es avena y ryegrass. Entonces, yo lo que quería mostrarles acá es también un poco la importancia que tiene todo esto, todo lo que se está viendo, o sea que tenemos que tener una planificación, tenemos que tener siempre una ventana para podernos escapar. Hacer una superficie que nos dé una ventanita para escaparnos de lo que son verdeos, tanto avena como ryegrass. Si nosotros necesitamos comida rápida, hoy necesitamos comida rápida, si hacemos una alfalfa no la vamos a tener, si hacemos una consociada no la vamos a tener. Tenemos que salir con un verdeo, algo rápido, que lo comemos enseguida. ¿Podemos comer los verdeos rápidos? Sí. ¿Cuál tenemos? Bueno, en el caso nuestro acá tenemos la avena que anda muy bien y la podemos comer. Tenemos el ryegrass, es un poco más lento, podemos estirar la comida un poco más, podemos acomodarlo para adelante. Hay algunos que les gusta mezclar ryegrass con avena, no es mi caso. La avena en un lote, el ryegrass en otro, porque si no cuando comes la avena se come rápido, arranca las plantas de ryegrass, después al revés, cuando está el ryegrass, la vaca pisotea la avena porque no la come, se termina desperdiciando un montón. Si está la posibilidad, tenemos la máquina, separemos el lote en dos, comamos bien la avena como corresponde y el ryegrass como corresponde. Acá está, porque también sembrar un poco de lo que son los verdeos. Acá en el grafiquito este muestra lo que son los verdeos de verano y de invierno, siempre como vía de escape. Lo podemos usar como no lo podemos usar. Podemos hacer un verdeo, un ryegrass, no los comemos porque no lo necesitamos, lo dejamos y lo hacemos hilo, lo hacemos rollo. Pero siempre tengamos una vía de escape. Cuidamos mejor la pastura, siempre tenemos para un escape. Ahí lo que marca es el requerimiento animal, que siempre es alto a lo largo del año, siempre las vacas quieren comer más y bueno, tenemos que tratar de darle la mejor calidad que tenemos. Y tratar de organizarnos los verdeos que vayan en conjunto con una pastura y poder tener una vía de escape. Esto lo quise poner porque esto es más en forma particular de la empresa más que nada. Nosotros trabajamos con avenas que son de ciclo por ahí son demasiado rápidos. Conocerán la avena U15 o la U16. Son avenas que son muy rápidas, son de un rebrote muy rápido y hemos tenido problemas que la gente nos dice la avena se me pasa. Pero ¿cuál es el problema? Se atrasa mucho el pastoreo. Si la empieza a comer rápido, la avena no se pasa. Entonces, meter las vacas rápido, la mejor calidad es cuando tiene 10-15 centímetros y empezarla a comer y castigarla y comerla. Porque ya cuando encaña y se va para arriba, la calidad baja, se desperdicia un montón. ¿Y qué pasa? También, bueno, ahí se me pasó. Pero
también, ¿qué pasa? A medida, si la avena dejamos como se pastoreaba antes, que por ahí se dejaban las avenas que se vengan bastante grandes, ¿qué pasa? De la mitad de la planta para abajo tiene las hojas muertas, y esas hojas muertas no nos sirven para nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a comer cuando tiene alrededor de 15 centímetros a 20 centímetros, antes que se empiece a volcar, justamente ¿para qué? Para que no se mueran las hojas de abajo. Entonces el animal aprovecha y come todo. Macolla bien, rebrota rápido. Y entonces con eso nosotros tenemos pasto rápido y podemos sembrar un lote de avena y un lote de ryegrass en otra parte del campo o seguido a la avena. Entonces uno termina de comer la avena y después sigue con el ryegrass. Acá un poco las características de las dos para decir, bueno, ¿por qué son las dos gramíneas pero son distintas? Sí, son distintas. Como yo le decía, la tasa de crecimiento de la avena es mayor que la del ryegrass. El ryegrass por ahí uno lo siembra y es un poco más lento, la tasa de crecimiento es más lenta y después, una vez que está ya la planta bien acomodada, rebrota más rápido. Pero la tasa de crecimiento es mayor en la avena que en el ryegrass. Ahí la tasa de crecimiento invernal, cuando la avena le empiezan por ahí las heladas, caer las heladas, por ahí deprime un poquito el crecimiento y el ryegrass sigue. Eso también es cierto. La producción es mayor la del ryegrass que la de la avena, por eso por ahí hay ryegrass que producen y son buenos para hacer silajes también. El número de macollo es menor, bastante menor a la avena que el ryegrass. Ahí está a la altura del inicio del pastoreo, 25 o 30 centímetros dicen la avena, pero eso se refiere a avenas tradicionales. En el caso de la avena que nosotros tenemos, las podemos comer bastante más chiquitas, por el rápido rebrote que tiene. El ryegrass siempre se lo deja un poquito más, que crezca un poquito más, pero siempre teniendo en cuenta, y hay que hacer mucho hincapié, en que cuando se empezaron a morir las hojas de abajo hay que comerlo, si no se pierde. La concentración de energía metabolizable es menor en la avena, tiene mayor energía el ryegrass. Lo que es la respuesta al nitrógeno, el ryegrass responde siempre mucho mejor que la avena para la fertilización, inclusive responde mucho mejor al agua. Cuando hay más agua el ryegrass viene mejor. Así al revés, cuando viene época seca el ryegrass desaparece. El riesgo de roya, siempre la avena tiene más problemas de enfermedades que el ryegrass. La incidencia de pulgones también, siempre la avena siempre sufre más que el ryegrass. Y la sensibilidad a la sequía, bueno, como el ryegrass es mejor en la inundación, cuando hay agua, la avena es menor a la sequía. En proteínas son más o menos similares, pero lo que pasa es que el ryegrass, al ser más digestible, mete más proteína en el rumen del animal. Una pregunta, ¿y la cebada? ¿La cebada, por ejemplo, es parecida a la avena? ¿Es más parecida? Sí, es más parecida a la avena. Pero tiene sí, tiene un poquito menos de enfermedad, exactamente. Ahí la tendremos que poner en el medio. En el medio está. Sí. El problema es que la cebada por ahí es medio dependiente del clima. Es bastante complicada, por eso tenemos años que tenemos muy buenas cebadas acá en la zona y hay años que no aparece. Generalmente cuando tenemos inviernos buenos, la cebada anda perfecto. Exactamente. El año anterior la cebada no anduvo, el año pasado sí. Inclusive se hicieron silos muy buenos. Pero siempre hay que tener en cuenta la planificación. Tener en cuenta que uno decir, bueno, como vos decías, siembro cebada, la puedo pastorear, pero siempre tengo que pensar que puedo también hacer un silaje. Yo la silé, por ejemplo. Claro. No hice pastoreo, por eso no sé cómo anda para pastoreo. No, anda. La mandé derecho así. Sí, por eso. Pero pastoreo y Sí. necesito. No la necesitaste tampoco. Claro. Bueno, eso es una forma de ir planificando para adelante. Menos mal que hiciste el silo, porque no sé si será tu caso, porque después silo de maíz, hay muchos que no lo pudieron hacer. Yo le hice el pasado, seco. Bueno, sí, Pero bueno, la estiré porque si no hubiera llegado sin silo. sí, Hice muy poco silo el año pasado, entonces metí cebada, con eso prolongué hasta los maíces de primera. bueno, eso son las vías, las ventanas de escape que yo digo. O sea, siempre estar tratando de tener una salida. Claro, es la salida más rápida, Sí. la salida del invierno. Sí, exactamente.
Siempre teniendo en cuenta eso. Yo conozco muchísimos casos que ahora han hecho como corresponde el maíz en su momento, en su época, lo han fertilizado y todo, y bueno, llegó diciembre y enero y no lo pudieron hacer, lo tuvieron que dejar para cosecha. Y el problema ahora es que no tienen fibra. Pregunto, volviendo a la avena, en 15 centímetros de altura, ¿no tenés problema de arrancado? La avena se puede sembrar un poquito más profundo y puede enraizar un poquito mejor. Sí, pero también hay que ver el tema de las densidades, porque en avena uno escucha desde 30 kilos hasta 120 kilos. Con 30 kilos muy poco y con 120 mucho. Hay que tratar de sembrar alrededor de 70-80 kilos para lograr esa cantidad que decía hoy yo de semillas por metro cuadrado en gramínea, y con eso uno va a tener buena cantidad y por más de que arranque siempre va a quedar algo, no va a tener tanto problema. Esto también le quería mostrar que esto es bastante importante porque también es la diferenciación entre los distintos raigrases, porque hay raigrases que son el diploide y el tetraploide, que lo habrán escuchado seguramente, y uno, bueno, tiene el doble de cromosomas que el otro, pero en realidad la diferencia más importante es que el tetraploide tiene mayor contenido celular, tiene la hoja más ancha, es más digestible que el otro, pero tiene el problema que por ahí no se aguanta tanto los terrenos un poquito más flojos. El raigras diploide es más aguantador. Se aguanta un poquito más las secas, es un poquito más aguantador. Igual que cuando uno siembra las densidades, ahí más o menos yo le puse entre 18 y 20 kilos para un diploide y entre 25 y 30 para un raigras tetraploide. Esos son lindos para hacer silaje también. Acá lo que hablaba hoy, el criterio para lo que hablábamos un poquito hoy, nada más que yo un poquito me adelanté, el criterio para el pastoreo de las gramíneas, evitar la senescencia de hoja, o sea, ya cuando se empezaban a poner amarillas, si se pone amarilla ya la vaca no la come y no es digestible y no sirve para nada. Evitar la formación de matas, que no se hagan, en el caso por ejemplo de la festuca, ya cuando hizo la mata, ya no tiene sentido porque la vaca ya no la quiere comer. Acá se maximiza la producción cuando uno tiene todas las hojas vivas y cuando tiene mayor calidad. Salvo que uno, también hay que tener en cuenta que cuando uno por ahí tiene que mediar para decir, no sé para qué lo voy a ocupar, y bueno, por ahí en el raigras no tirar 30 kilos, tirar 20, 25, que lo podés pastorear, después lo podés, de último, lo podés modificar un poco también la utilización, para que no haya tantas hojas muertas en un raigras de 30 kilos que va a ver abajo que está todo amarillo. Esto no es tanto para acá, el ingreso al pastoreo según las sumas térmicas, nosotros lo entramos a pastorear ya. Pero después le voy a mostrar una foto que cuando uno va, la empresa que yo trabajo está en Pergamino y ahí le dan mucha bolilla el tema de los grados 10 y las sumas térmicas para poder pastorear los lotes. Obviamente, ante condiciones de estrés tenemos que modificar el horario en que entran a pastorear las vacas, y porque eso se va limitando, o sea, abre una semana de helada y bueno, vemos cómo vamos modificando un poco el sistema de pastoreo. En el periodo de implantación que recibe mayor suma térmica, que también eso se refiere a que si nosotros sembramos y nos agarra una semana de helada, obviamente que el crecimiento va a ser menor. Y acá también lo que quería ponerles es que, a ver, por ahí la intensidad del pastoreo es un poquito más alto que la alfalfa. Uno la alfalfa la consume, ahora la puede consumir hasta abajo y rebrota. En el caso de las gramíneas hay que esperar un poquito y esos 15 o 20 centímetros y consumirlo. Esto de las sumas térmicas no es acá, es más en el sur. Pero en otoño, por ejemplo, fíjense la diferencia que hay entre los días para poder entrar a pastorear un raigras. Uno lo consumía a los 30 días y el otro a los 41, tenía 10 días de diferencia en otoño, y en invierno tenés ya un montón de días más, en el caso de raigras y festuca, y también en la primavera también tenés un montón de días de espera.
Ahora, si quieren podemos hablar un poquito de lo que son las pasturas consociadas y volver un poco el tema a lo que se hacía un poco antes también, porque pasturas consociadas no es nuevo, hubo una época que se hacía mucho, las empresas no daban abasto vendiendo tréboles y lotus y cebadilla y ryegrass, y después a medida que fue pasando el tiempo el clima se acomodó un poco y se sembraban más pasturas puras y bueno, se dejó un poco de hacer todo lo que son las pasturas consociadas. Pasturas consociadas, yo le hice esa gran diferencia, pasturas perennes, alfalfa más festuca, que es lo que comúnmente se hacía, y las bianuales, que ahí entrarían lo que son los tréboles rojos, el lotus, el melilotus, en consociación con cebadilla y ryegrass. No menciono lo que es pastobillo y todas esas cosas porque por ahí no estamos en un clima como para que se produzca. No, acá apreté otro. A ver. Acá está. Esto es una mezcla que se puede usar, que tiene un buen resultado para los lotes que son un poco más manchonados, con algunos bajitos, suelos overos. Acá tenemos algunas gramíneas que pueden ser cebadilla, ryegrass, en consociados con trébol blanco, lotus corniculatus, lotus tenuis, y pueden tener un buen rendimiento. Y realmente la respuesta, en el caso de este ensayo, en producción de kilo de carne, produjo bien en varios ciclos de carne con distintas cantidades de animales por hectárea. O sea que las mezclas de gramíneas con leguminosas también funcionan de acuerdo a los ambientes. Lo que yo le explicaba hoy, de tratar de ver un poco los ambientes y ver hacia dónde enfocamos cada tipo de pastura. Más que nada en este tipo de clima, como estamos pasando ahora. Y acá lo que les quería mostrar un poco la participación de las leguminosas dentro de lo que son las pasturas. Siempre lo que son las pasturas consociadas, la producción general nunca es mayor que lo de una pastura pura. Siempre es menor, porque hay mucha competencia. Pero ¿qué pasa? Tiene otras ventajas. Las ventajas que por ahí la presencia de la leguminosa dentro de una pastura de festuca o de una pastura, qué sé yo, un ryegrass que se semilla, siempre a la leguminosa incorporar nitrógeno del aire, lo mete en el suelo, siempre las gramíneas van a estar bien alimentadas. Por eso, cuando uno quiere mejorar un poco la competitividad de las leguminosas frente a lo que son las gramíneas, tiene que hacer alguna fertilización fosfatada posterior a la siembra. Acá un poquito para tener un poco en cuenta la cantidad de semillas que nosotros tenemos que poner. Y acá en alfalfa pura siempre se está hablando de tener 400 semillas viables por metro cuadrado. Eso es lo que se va a sembrar. 400 semillas por metro cuadrado, de las cuales por la eficiencia de implantación que hablábamos anteriormente, si logramos 150 plantas es un récord. La eficiencia de implantación a nivel país de lo que son las alfalfas está alrededor de un 20, un 25%. Porque si uno tiene en cuenta que necesitamos 400 semillas por metro cuadrado, lo pasamos a kilos de alfalfa y estamos hablando de 6, 7 kilos de alfalfa por hectárea que necesitamos. Pero justamente era el problema que yo les decía hoy de la eficiencia, de la profundidad, el lote, cómo está preparado y todo eso. Entonces todo eso influye sobre la cantidad de semillas y la cantidad de plantas que después vamos a tener en el metro cuadrado. Pregunto, ¿tenés alguna experiencia en siembra de alfalfa de surco abierto? Sí. En casos particulares, bueno, hay un sistema que es el sistema marrón que se llama, que le saca los disquitos tapadores de atrás. Bueno, lo que se hace con eso justamente es lo que hablaba de la profundidad de siembra. Cuando uno le pone los discos tapadores, los discos castillo, uno lo que hace es tapar el surquito. La semilla va en el fondo. Cuando uno tapó el surquito, si uno destapa con cuidado y tendría que ponerse a mirar, cuando te diste cuenta le pusiste arriba de la semilla 2 centímetros, 2 centímetros y medio, 3 de tierra. La eficiencia es mala con eso. Si uno, por ejemplo, como decís, le saca los tapadores, que únicamente tengas la ruedita tapadora, la colita de ratón, que la apriete contra el suelo, en el fondo del surco, tenés mejor nacimiento que con el otro, con la ruedita. ¿Por qué? Vos decís, se llena de agua el surco,
Sí, se llena de agua, pero como se llenó de agua también se va. Y al quedar la semillita apretada en el fondo del surco, la humedad la toma de ahí del fondo del surco y nace bien. No hay problema, nace perfecto. Ese es el surco abierto que vos decías. Sí. Siempre es una buena técnica esa. Hay muchos que están incorporando ese tipo de cosas. En el caso de las alfalfa junto con las gramíneas, cuando uno le va a poner, por ejemplo, hacer una consociada, puede ser, mucho se usa también consociadas de una alfalfa con una gramínea que semille año tras año. Puede ser con un ryegrass o un poco de cebadilla. Siempre hay que tener en cuenta que no hay que pasarse de eso de la densidad de cebadilla ryegrass, porque si no compite demasiado con la alfalfa. Entonces no hay que bandearse con las densidades de lo que son las gramíneas. Sobre todo compiten los estadios iniciales, porque las gramíneas son bastante rápidas en el crecimiento. Si uno siembra festuca con alfalfa, también hay que tener mucho en cuenta eso, porque, hay que tenerlo en cuenta porque después, cuando por más de que la festuca sea lenta, cuando el cultivo crece, la festuca después termina matando la alfalfa. Entonces, las densidades también tienen que ser bastante bajas para que pueda competir en todo el ciclo. Acá también hay consociadas de trébol rojo, trébol blanco, lotus con gramíneas, que eso también van para los suelos manchados, funcionan perfectamente. Siempre hay que tener cuidado con el tema del lotus, porque cuando uno se pasa también con un poco la densidad del lotus, por ahí es medio amargo, y cuando uno lo pone a las vacas pastoreadas del trébol no les gusta, ven que no quieren, pero bueno, es cuestión de costumbre, hasta que se acostumbra y arranca como agua. Le quería mostrar esto, que es un trabajo que se hizo con fertilización en festuca, donde se usó nitrógeno 75, 0 y 150, y esas son las producciones de materia seca que tuvo por hectárea. Y también lo que yo le decía hoy, la incorporación, cuando le incorpora leguminosas a las pasturas estas perennes de festuca, por ejemplo, cómo le benefician el crecimiento y la producción de forraje al incorporar el nitrógeno del aire. Ahí está cuando se incorpora el trébol en el ensayo, cuando se hacen las lecturas, la producción de festuca está a la altura de una buena fertilización. Son todas estrategias para no gastar plata, ¿no? Acá un poco vamos a hablar un poquito de lo que son las pasturas puras. Siempre le vuelvo a decir, elegir el ambiente, elegir el lote para que lo podamos, para que nos pueda rendir el dinero. Los lotes altos, hagamos pasturas de alfalfas puras, hagamos algún verdeo bueno. Festucas también se puede hacer en un lote manchonado. Bueno, hagamos una pastura perenne que no lo queremos más, que nos tiene cansado ese lote. Bueno, tirémosle una festuca, porque algunos seguramente debe tener un lote que lo tiene cansado ya, que lo sembró 800 veces y siempre va para atrás. Entonces, bueno, hagámosle una pastura pura de festuca o una consociada y le metamos festuca que aguanta y tréboles. También tenemos pasturas puras. Yo puse el trébol rojo porque a mí me gusta el trébol rojo, nada más que por eso. Yo lo siembro puro, me gusta, produce bien, lo reemplacé exclusivamente por alfalfa. Más de uno me dice que estoy loco, pero cuando lo van a ver al trébol me dan la razón. Acá les muestro ahí, ya lo verán, en el lote que se ve la moto, bueno, ese es un lote de trébol rojo que lo estaba cortando para hacer rollo. Está perfectamente en la producción a lo que produce una alfalfa. Y en calidad está muy parecido. Que para un lote bajo que se inunda, que siempre tenemos agua en superficie, bueno, es una alternativa muy buena. Eso es un lote puro de trébol rojo, se me escapó alguna cebadilla o algo, pero está. ¿Hay una época del año que te deja bien trébol rojo? Mira, el trébol rojo es como la alfalfa, tiene sus grupos. Viste que 6, 7, 8, 9, bueno. También están los grupos.
Lamentablemente acá no tenemos todos los grupos de tréboles rojos, tenemos algunos tréboles que están entre 7 y 8 el grupo de latencia, entonces tenemos una pequeña dormancia invernal. Pero a ver, se puede pastorear, demorás el pastoreo, lo haces igual, así que eso se puede hacer. La confección de los rollos hay que buscarle la vuelta, tenés que dejarlo secar un par de días más. Sí lo iba a probar este año, no alcancé a probar por las inclemencias, también el problema que tuvimos con todo el agua. Pero bueno, hasta ahora va dando resultados, ya el 4º año que vengo trabajando con eso, así que no le estoy teniendo alfalfa. El Kenny Kelly, por ejemplo, que es el que más se conoce, ese es un grupo entre 7 y 8. Sí, es un poco más económico. Lo que pasa es que está hablando cuando hace pasturas consociadas en la densidad de una alfalfa. Tiene que hablar 14, 15 kilos para hacerlo. En esas densidades trabajas. Para tener eso necesitas esas densidades. Trébol blanco, el lotus tenuis, si es un lote que se encharca por ahí, el lotus tenuis anda muy bien porque se banca un poco el agua en superficie, siempre y cuando uno logre la implantación. No, una vez que logremos que el cultivo se implantó, puede tener algo de agua en superficie y se la aguanta perfecto. El tema es cuando uno siembra y le cayeron 200 milímetros arriba, ahí no tenemos salvación con nada. Pero para un lote encharcado o con manchas puede andar bien. Una mezcla festuca, trébol blanco y lotus funciona perfecto. ¿Cómo? ¿Qué periodo espera tener entre la siembra y primera construcción? En el caso del trébol rojo. Y si lo sembrás ahora, lo vas a estar comiendo en fin de junio, mediados de julio. Es un poco más lerdo que la alfalfa. Y